Un cordial saludo una vez más, amigos, hermanos y ministros. Estamos compartiendo con ustedes algo interesante de saber es cuanto a cómo saber que estamos cerca de Dios. Estuvimos hablando sobre algunos aspectos antibíblicos de la Navidad, pero no podemos detenernos en seguir hablando sobre esa preparación que debemos y necesitamos tener para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el transcurso de este tiempo y cada vez que nos acercamos a Dios para escuchar su voz, cada vez que nos acercamos a Dios para poder saber en qué condiciones estamos, qué necesitamos dejar, a qué necesitamos acudir frecuentemente para poder agradarle en el momento de ese encuentro que se tiene en el amanecer, en el atardecer y en el acontecer de cada día. Pude tener el privilegio de recibir algunas instrucciones de cómo estar seguros de que si Cristo viene, partimos con ese grupo selecto. Pues déjeme decirle que Dios me hizo saber mediante algunos estudios y enseñanzas que se escuchan de algunos siervos del Dios Altísimo, donde el Señor hacía saber de 3 cosas importantes que debemos tener para estar seguros de que partiremos en el arrebatamiento de la iglesia en caso de que todavía estemos vivos en esta tierra. Y 3 aspectos, y es el amor. El amor en cuanto a no solamente decir y expresar yo amo a tal persona con nuestras expresiones literalmente hablando, sino de corazón y con demostración alguna, es el amor a aquellos que nos han ofendido. El amor y la capacidad de perdonar con el poder de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, es de poder bendecirlos aunque nos han maldecido. El amor para orar e interceder a favor de aquellos que de una u otra manera nos han hecho daño durante mucho tiempo de nuestro trayecto aquí en la tierra. El amor. Dentro del amor está el perdón y la misericordia. Otra parte importante que debemos de saber, de estar preparados para su venida, es la santidad física y la santidad espiritual. Y un tercer aspecto es predicar el evangelio a toda criatura. Predicar a tiempo y fuera de tiempo. 3 cosas importantes que nos permiten estar seguros que estamos formando parte de ese grupo selecto que parte con Cristo en ese gran acontecimiento que tiene que ver con el arrebatamiento. Por tanto, hoy les voy a mencionar y en este momento vamos a hablar de estar seguros de que estamos cerca de Dios y que tiene que ver con ese amor de Dios. El amor y la generosidad que viene de parte de nuestro Dios, ¿a través de quién? A través del Espíritu Santo. Donde aquí, en este caso, es de entender que tiene que ver con un amor que se desborda hacia los demás. Tiene que ver, esto es un reflejo de que hay un cambio de actitud en nuestra vida. Hay un cambio de actitud frente a aquellas personas que nos rodean. Es cuando nos volvemos más compasivos. Es cuando estamos más dispuestos a darnos, a negarnos y tener una acción de misericordia por otros. El amor de Dios que llena tu vida, el amor de Dios que llena nuestras vidas, no pueden ser en cuanto a contenido.
ese amor se debe manifestar a través de esas palabras que expresamos hacia los demás. En la actitud y principalmente en la forma en que tratamos a los demás. Esa es una manifestación de decir: amo al prójimo, amo a mi hermano, amo a mi parentela. El apóstol Juan está enfatizando esta relación en que estamos cerca de Dios, amando a los demás, ¿sí? Según lo que nos dice Primera de Juan capítulo 4, el versículo 7, escribe: amados, amémonos unos a otros, dice, porque el amor de Dios, ¿sí? El amor es de Dios. Y dice, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Estamos en la finca y es donde los mosquitos y toda clase de animalito se acerca y con paciencia necesitamos echarlo como a un lado. Bueno, siguiendo aquí es cuando conocemos a Dios y sabemos que Dios nos llama a tener esa naturaleza de Él, el amor de Dios. El verdadero amor, amigos, hermanos y ministros, es aquel que refleja el carácter de Dios. Es una de las marcas más claras de que estamos acercándonos a Él. Por tanto, este amor no se limita. Este amor no se limita solamente a nuestros familiares o amigos, no, sino que también se extiende a todos, incluso a aquellos que nos han hecho mucho daño o que son difíciles de amar. Aún para ellos es ese amor que solamente es un amor que viene de quién, es un amor que viene de Dios, es un amor incondicional, es un amor que a pesar de lo que somos, el amor de Dios nos permite tener un avance y que ese avance es en cuanto a que incondicionalmente estamos manifestando el amor, la misericordia, ¿sí? Cuando nosotros estamos cerca de Dios, la capacidad de amar incondicionalmente comienza a crecer, pero comienza a crecer desde lo más profundo de nuestro corazón. Ese es el amor que se experimenta de parte de Él. Jesús durante su ministerio nos dio ejemplo y que ese ejemplo perfecto de este amor se manifestó y mostró compasión por las multitudes, sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos y siempre se preocupó por los marginados. El amor de Cristo, que viene del mismo amor de Dios. Ahora bien, uno de los momentos más conmovedores de demostración de este amor incondicional es la forma en que Jesús trató a Judas, el discípulo que lo traicionó. En este caso, a pesar de que Jesús, amigos, discúlpenme que aquí estoy mirando el estudio, a pesar de que Jesús sabía de que Judas lo iba a traicionar, ¿sí? Jesús le lavó también a él los pies. ¿En dónde? En el momento de la última cena, ¿sí? Según lo que nos registra ahí en Juan, el capítulo 13, el versículo 5, Jesús, ¿aquí qué hizo? Jesús demostró amor, demostró humildad. Jesús con esto mostró una humildad inimaginable con alguien
que sabía que lo iba a traicionar. ¿Qué pasa? Que en este ejemplo Jesús lo que está haciendo es enseñando que cuando estamos cerca de Dios, nuestro corazón es moldeado. Nuestro corazón es moldeado ¿para qué? Nuestro corazón es moldeado para amar. Incluso a aquellos que nos traicionan o nos hieren. En ese caso. Y sabe que qué importante es predicar con testimonio. Y vemos el cambio de corazón cuando estamos cerca de Dios, es que podamos enseñar lo que vivenciamos. Tengo el caso particular de una hermana que nunca me he ido bien con ella porque ella es muy difícil de amar y toda la vida hemos tenido controversias sencillamente porque hay personas que quieren controlar y manipular y egoístamente intervenir frente a la familia, no para bendecirla, sino para querer acaparar. Y cuando vemos estas injusticias, no podemos guardar silencio ni quedarnos inmóvil, porque eso es formar parte y ser partícipe de malas acciones. El hecho de llamarle la atención con toda la pasividad, esta persona se altera y nos ven como la piedrita en el zapato, porque no quieren ceder de soltar su egoísmo. Y esta persona, una hermana, debido a esta llamada de atención que se le hace, ella juró y dijo que no volvería a pasarme palabras. Sin embargo, uno o una comienza a desconocerse cuando Dios ha cambiado el corazón de una, pero nos damos cuenta es en el momento de los hechos. Y déjeme decirle que cuando la veo y la saludo me voltea la cara o no me responde, pero lo que queda en mí es una misericordia. Queda una compasión de orar por esta persona. Sin embargo, la actitud humana dice, no vuelvo a saludarla. Pero en el momento en que uno ve a esta persona de frente, su actitud es seguir en esa posición de saludo amigable, así no responda. ¿Quién hace ese cambio en nuestro corazón? Solamente Dios a través del Espíritu Santo. Donde no podemos actuar de la misma manera que actúa el que no quiere nada con nosotros. Debemos de tener una actitud de misericordia, pero esta actitud de misericordia solamente viene de parte de Dios cuando interviene cambiando nuestra forma de ser. No actuar bajo las sugestiones del alma, sino espiritualmente con la actitud que Cristo coloca ese nuevo corazón. Y aquí, siguiendo con el estudio que tiene que ver con vivencias personales, es entender que el crecimiento de un corazón amoroso también se refleja ¿en qué? Se refleja en la disposición a perdonar. Así haya venido sobre nosotros insultos, así haya venido sobre nosotros maldiciones que expresan desde su boca. Porque déjeme decirle que el que es bendecido no le cae la maldición, porque somos bendecidos. Esa maldición se devuelve o se detiene, pero no nos cobija. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser bendecidos para bendecir, no para actuar de la misma manera. De manera que cuando estamos cerca de Dios, el perdón deja de ser ¿qué?
El perdón deja de ser una carga difícil de llevar y se convierte en parte natural de nuestra vida, el perdón. Esto es ¿por qué? Porque se comienza a entender el perdón que Dios ofrece. En Mateo capítulo 6, el versículo 14, Jesús nos recuerda cuando aquí está diciendo, porque si perdonan a los demás sus ofensas, también dice, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Así que tú, si en este momento tú estás pasando por un momento de dificultad con algún familiar, con algún amigo cercano, con alguien, algún vecino, Dios nos está llamando a que tomemos de ese perdón que nos ha entregado para perdonar con facilidad, para ni siquiera tener en cuenta sus ofensas, sino de entender que lo que brota de nuestro corazón es perdón, es misericordia, es oración, es intercesión por X o Y persona. Bendecid a los que os maldice, dice la palabra en el Evangelio de Mateo. Perdonad al que te ofende. Orad por el que te ultraja y te persigue. Esa es nuestra posición, amigos, hermanos y ministros. Cuando nosotros comprendemos cuánto nos ha perdonado Dios, eso genera en nosotros la capacidad también de perdonar a los demás, incluso cuando eso parece imposible. Porque hay momentos donde el enemigo se cruza en estas dificultades familiares, personales, para hacernos creer que no debemos de perdonar y nos coloca solamente en nuestra mente las ofensas, que es la que debemos de desechar. Es la que menos debemos de recordar, sino mirar a aquel con el amor y la misericordia que Dios ha puesto en nosotros. Es fácil cuando dejamos que sea Dios quien llene nuestro corazón de amor, que nuestro corazón se convierta en un corazón, valga la redundancia, en un corazón amoroso y un corazón generoso. Ahora bien, José en su cercanía con Dios, José el hijo de Jacob, aquí también vemos que en el momento en que José se acerca a Dios, fue fácil ver más allá de la ofensa y ofrecer perdón. ¿A quién? A sus hermanos que lo vendieron, demostrando un corazón moldeado por el amor de Dios. Ese es otro caso muy digno de imitar. Es también de nosotros, en este caso, poder entender de que con Dios todos nosotros podemos hacer lo que es imposible sin Dios, a través del Espíritu Santo. La Biblia, en este caso, también nos está diciendo que cuando nosotros estamos dispuestos a perdonar, es cuando viene la ayuda y la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en este caso, va a venir ¿con qué? Viene con poder. El Espíritu Santo viene con su decisión clara de ayudarnos. Otro ejemplo, aquí vemos que hablando de José, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo traicionaron, lo abandonaron, aún causándole gran sufrimiento.
Y fueron no un día, 2 días, fueron años de sufrimiento que tuvo José. Sin embargo, años después, cuando José se convirtió en gobernador de Egipto, tuvo la oportunidad de vengarse, pero no, él eligió perdonar. Hemos tenido oportunidades de pronto para hacerle mal a aquel que nos ha hecho daño y que hemos sufrido por su causa, pero no. Como ya nuestro corazón está cambiado, transformado en el corazón amoroso de Dios, está en nosotros, ya la actitud es totalmente diferente. En Génesis 50:20, José dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. Y dice, para hacer lo que vemos hoy, que es salvar la vida de mucha gente. José, en su cercanía con Dios, oiga, por el hecho de estar cerca de Dios, fue capaz ¿de qué? Fue capaz de perdonar, de ver más allá de la ofensa y ofrecer perdón, demostrando un corazón que fue moldeado por el amor de Dios. Qué interesante, amigos, hermanos y ministros, que nosotros podamos terminar un año perdonando y podamos empezar un año, otra década, amando, en reconciliación. Y si la persona se rehúsa a esa reconciliación, pero desde nuestro corazón está la reconciliación, bendiciéndole, orando y orando por dichas personas. Es el llamado de Dios. La generosidad que fluye de un corazón transformado por Dios es genuino. Es genuina y desinteresada, ya que no busca recompensa o reconocimiento, sino que ese corazón tiene como objetivo bendecir y bendecir a los demás. La generosidad es una característica central de la vida del cristiano. Y la Biblia de antemano está llena de muchos ejemplos de cómo esta generosidad refleja el corazón de Dios, que es lo más interesante. Es de entender también que un ejemplo clásico y un ejemplo importante, todos los ejemplos de la Biblia son importantes y clásico, es la historia de la viuda pobre. Es otro ejemplo. Aquí en Marcos capítulo 12, el versículo 41 al 44, Jesús observaba a las personas poner sus ofrendas en el tesoro del templo. Y muchos ricos daban grandes sumas. Sin embargo, nos está mostrando este pasaje que fue la pequeña ofrenda de una viuda pobre que le llamó la atención a Jesús. ¿Qué estamos viendo aquí? Ella dio 2 pequeñas monedas, que era todo lo que ella tenía. Y Jesús le dice a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre ha echado el tesoro más
que todos los que están allí, todos dieron de lo que observaba Jesús, como observa hoy en ti y observa en mí. Dice, Jesús describe de que todos echaron la ofrenda y muy numerosa, pero de lo que les sobraba. Pero que esta viuda echaba lo que le faltaba, lo que le haría falta. Todo lo que tenía lo echó ahí. De manera que en este caso, Jesús en este pasaje nos está diciendo de que la generosidad que proviene de la cercanía con Dios no se limita al aspecto financiero, sino que aquí esta generosidad implica una disposición general a compartir lo que tenemos, ya sea el tiempo, talentos, palabras de aliento para otros, una ayuda práctica de lo que tenemos. Permiso. El apóstol Pablo también está ejemplifica esta generosidad en su vida. Se entregó incansablemente. El apóstol Pablo, repito, se entregó incansablemente en su ministerio, viajando de ciudad en ciudad. ¿Para qué? Para predicar el evangelio, plantando iglesias y animando a los creyentes. Es nuestra tarea hoy predicar a tiempo y fuera de tiempo. Si la gente y el mundo hoy está entretenida en compras, en festejos, en bebida, en parranda, haciendo mala celebración de la Navidad, nosotros no debemos de seguir esa corriente. Nosotros debemos ser luz en medio de tanta turbulencia de pecado. Debemos de ser sal de la tierra. Es en los tiempos difíciles cuando la gente está entretenida en cosas pasajeras. Es cuando debemos de proclamar la Navidad diciendo que Cristo llega pronto, que Cristo viene por los que lo estamos esperando, que el tiempo está cercano, que la venida de Jesucristo es para llevar a los que están esperando su venida en obediencia, en santidad y en consagración, no en entretenimiento. En Hechos capítulo 20, el versículo 35, Pablo recuerda las palabras de Jesús cuando dice: es más bienaventurado dar que recibir. Aquí esta generosidad, hablando y acomodando la palabra generosidad, es el reflejo de un corazón que entiende el valor de bendecir a los demás, tal como Dios nos bendice constantemente, fielmente. Otro aspecto de un corazón amoroso y generoso es el deseo de ayudar y de servir a los necesitados, según lo que nos dice Mateo capítulo 25, el versículo 34 al 40.
Jesús cuenta la parábola del juicio a las naciones, donde separa las ovejas de los cabritos. Aquí las ovejas son aquellas que ayudaron al prójimo. Esas son las ovejas, donde dieron de comer al hambriento, vistieron al desnudo, visitaron a los enfermos y encarcelados. Y Jesús dice que al hacer esto, lo hicieron con él. Les aseguro, dice, que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Cuando nosotros nos acercamos a Dios entendiendo, o cuando nos acercamos a Dios, es cuando entendemos que el amor se traduce en acción, en cuidar y servir. ¿A quién? A los necesitados, sabiendo que al hacerlo estamos sirviendo al mismo Cristo. Que este estudio te lleve, como me ha llevado a mí, a la acción, pero cerca de Dios, mediante el Espíritu Santo, que es el que está contigo y conmigo. Amén. Bendiciones, bendiciones.